Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Una vez más, programa número 4. Y luego todos ustedes pueden regresar a casa. Y para aquellos de ustedes que están viendo por televisión, por supuesto, es solo otro programa. Para hoy, mañana o cuando sea. Y realmente apreciamos su respuesta, sus cartas y su ayuda financiera. Y sobre todo sus oraciones. Porque sabemos que hay mucha oposición satánica cada vez que manejas la palabra de Dios. Así que apreciamos las oraciones de todos. Y nuevamente, solo nos gustaría recordarles que todos los programas anteriores están disponibles en video, en libros y en audio. Así que si estás interesado en algo de eso, llámanos o mándanos una nota. Nos anima ver a tantos que están utilizando esto para estudios bíblicos en casa, porque después de todo, seamos realistas, la iglesia simplemente no tiene tiempo. Quiero decir, no culpo a los pastores. Después de todo, la mayoría de las congregaciones no le darán más de 20 minutos y el pobre tipo no tiene ninguna oportunidad de enseñar así en 20 minutos una vez a la semana. E incluso si tienen un estudio bíblico los miércoles por la noche. Así que nos damos cuenta de que tiene que haber más tiempo dedicado en casa al estudio bíblico. Y realmente apreciamos a tantos que lo están haciendo, usando los videotapes y los libros en estudios bíblicos en casa. Y eso no es para restarle valor a la iglesia en absoluto, sino más bien para mejorarla y edificarla. Muy bien, ahora volvamos a Efesios capítulo 1 y estamos listos para el versículo 13, espero. Y nuevamente comenzamos directamente con esa misma frase preposicional, en quien a lo largo de todo tenemos este recordatorio posicional de que estamos en Cristo. Eso es algo que en ninguna otra parte de las Escrituras se menciona, de un grupo de personas que están realmente en la misma deidad. En este caso, por supuesto, la persona de Cristo. Hablando de la deidad, por si te preguntas de dónde saco ese término, cariño, odio lanzarte una curva así, pero ve a Colosenses. Colosenses. Llegaremos allí también. Algún día cuando terminemos Efesios, continuaremos directamente con Filipenses y luego llegaremos a Colosenses. Pero Colosenses, capítulo 2. Y supongo que tenemos que leer el versículo 8 para poder fluir hacia el versículo 9, donde escribe Colosenses 2, versículo 8. Ten cuidado para que nadie te engañe a través de la filosofía y la vana decepción, después de la tradición de los hombres, después de los rudimentos del mundo y no después de Cristo. ¿Ves el peligro? Vaya, sabes, la mayoría de nosotros hemos estado inundados de tradición y la tradición está bien, hasta donde llega, pero siempre tenemos que alinearlo nuevamente con la palabra, ¿ves? Y así no debemos caer a través de la filosofía de la vana decepción y las tradiciones de los hombres, pero está bien, el versículo 9 es el que realmente quería, porque en Él, es decir, en Cristo, habita toda la plenitud, la deidad corporal. Ahora eso deja a muchas personas sorprendidas. ¿Quién es la deidad? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿No es así? Claro, esa es la deidad. Pero Cristo es el epítome de eso, ya que se estableció en la deidad corporal, con ese resucitado, cuerpo del que salió del monte de los olivos y ascendió a la gloria. ¿Ves? Está bien. Déjame tomar otro versículo que me viene a la mente. Y así es como enseño, ¿sabes? A medida que vienen volando, entonces siento que nos hemos detenido y miramos Isaías. De hecho, esto incluso encaja con los 3 programas anteriores. En un momento pensé que iba a volver a ello y no tuve tiempo.
Pero aquí, de nuevo todo. Esto es el Cristo que murió por nosotros. Este es el Cristo que nos sostiene hoy, este es el Cristo que vendrá de nuevo. Confiamos que muy pronto, Isaías 9, versículos 6 y 7 y todo esto encaja con estos versículos en Efesios. Este es el Cristo en quien habitamos. Está bien. Versículo 6. Ahora recuerda, este es el profeta escribiendo a la nación de Israel. Así que el pronombre nosotros, por supuesto, se refiere a la nación de Israel, porque a nosotros un niño nos es nacido. A nosotros, que somos la nación de Israel, se nos da un hijo. Y el gobierno, este reinado y dominio de 1000 años, cuando Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ves? Y sentimos que nos estamos acercando todo el tiempo. Sabemos que nos estamos acercando, pero quiero decir, nos estamos acercando cuando Él reinará y gobernará. Está bien, de esto es de lo que habla Isaías. Y el gobierno estará sobre su hombro y su nombre será llamado. Ahora mira esto, maravilloso. De cónsul, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz. Entonces, ¿a quién ya tienes entrelazado en este versículo? Dios el Padre, Dios el Hijo. ¿Ves? Ahora, eso me recuerda a Juan 14. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, si me has visto a quién, el Padre. Y esto es asombroso, pero tienes que recordar que aunque son 3 personas, es un solo Dios. Está bien, y aquí lo tenemos, ¿ves? Aquí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino aquí en esta tierra. Y de su gobierno, versículo 7, de su gobierno y paz. El mundo no tiene idea de lo que sería vivir en total paz, y de su paz no habrá fin. Estos 1000 años nunca tendrán ni siquiera una pequeña guerra de fuegos. 1000 años de paz, bajo el gobierno y reinado del Dios poderoso, el cónsul, el Padre eterno, el príncipe de paz. Está bien, ¿y de dónde va a gobernar? Jerusalén, el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo, para establecerlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. ¿Y cómo va a suceder? El celo y el poder, eso no está ahí, pero el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y en nuestra última media hora estábamos viendo el poder de Dios, lo hará posible. No te preocupes por si estas cosas sucederán. Sí, harán, porque todos somos humanos. Todos somos humanos. Leemos estas cosas y sé que yo lo hago. ¿Realmente va a suceder? ¿No es así? Claro que sí. Quiero decir, simplemente no es que lo estemos dudando, pero por otro lado tenemos que enfrentar la realidad. Realmente va a suceder todo esto. No pude evitar pensar en ello la otra noche. Y luego de repente el Señor envió el pensamiento a mi mente. Pero escucha, todo lo que el Antiguo Testamento profetizó sobre su primera venida sucedió. Y me imagino que esas personas, hace 1500 años antes de Cristo, no podían comenzar a imaginar que todas estas cosas sucederían. Y me imagino que se sintieron de la misma manera. ¿Realmente Dios está hablando en serio con nosotros? Sí, lo fue, porque todo sucedió. Así que, nunca pierdas el ánimo. Recuerda siempre que la palabra de Dios es segura. Está bien, volvamos a Efesios, capítulo 1, versículo 13. En quien tú también confiaron. Ahora recuerda, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Creyentes. ¿No les está escribiendo a todo el mundo? Él les está escribiendo a aquellos que ahora son creyentes, así que les está escribiendo a ti y a mí como creyentes hoy. Mira, ahora por supuesto, al escribir a los creyentes también tendrá un efecto en la persona no salva, pero Él está escribiendo a los creyentes sobre nuestra posición en Cristo. Y aquí está como de nuevo llegamos allí. Fue en Él en quien confiamos. Ahora, ¿cuál es la otra palabra para confianza en la Biblia? Fe o creer. Puedes usar cualquiera de esos en quien también creíste, en quien también tuviste tu fe. Cuando después de que escuchaste la palabra de verdad, ahora deja que estas palabras se empapen. Voy a pasar el resto de la media hora, creo, solo en este versículo, porque
Demasiadas personas simplemente leen esto de manera superficial sin realmente entender lo que dice. Que confiamos en Cristo para que pudiera colocarnos en el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cuándo confiamos? Después de que escuchamos la palabra de verdad, no antes. Ahora, eso me recuerda a versículos en Romanos, no puedo evitarlo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Simplemente bajemos al versículo 13. Estábamos compartiéndolo con alguien aquí en el estudio durante el tiempo de descanso. Romanos 10, versículo 13, y luego lo llevaremos hasta, del versículo 17. Está bien. Romanos 10, versículo 13. Porque todo cualquiera invocará el nombre del Señor. ¿Será que salvado? Ahora tuve una buena conversación con alguien por teléfono otra mañana y él se preguntaba sobre las palabras salvado y justo. Y él tenía un versículo donde estaban más o menos en el mismo contenido y yo dije absolutamente. De hecho, leí una vez hace mucho tiempo que probablemente sería más apropiado decir hoy que fuimos justificados en lugar de decir que fuimos salvados. No estoy restando nada a la palabra salvado, pero realmente cuando somos salvados, ¿qué sucede? Fuimos justificados y así que realmente es más apropiado, estoy de acuerdo con eso. Es casi más apropiado decir que fui justificado cuando creí, en lugar de simplemente decir que fui salvado, porque eso es exactamente lo que Dios hizo. Él nos imputó la justicia de Cristo a ti y a mí cuando creímos. ¿Ves? Está bien, pero mira, lo que tenía que suceder primero, tuvimos que invocarlo y hacerles saber, ¿sabes? Les digo a las personas, verbalízalo. No solo digas, sí creo, pero lo verbalizas. Señor, creo que moriste por mí. Creo que fuiste sepultado y que resucitaste de entre los muertos. Creo que tu sangre derramada es el pago por mi pecado. Yo creo eso. Verbalízalo. No asumas que Dios puede leer tu mente, aunque sabemos que no puede. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Ahora el versículo 14. ¿Cómo entonces? ¿Cómo lo invocarán? En aquel en quien no han creído. ¿Cómo creerán en él de quien no han oído? Que he escuchado. Así que se necesita todo el complejo ser humano para llevar todo esto a una experiencia. Tenemos que escucharlo, tenemos que pensarlo, tenemos que comprenderlo y luego tenemos que usar la boca. ¿Y qué más? Verbalízalo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo invocarán en quien no han creído? ¿Cómo creerán en él de quien nunca han oído? ¿Cómo oirán sin un predicador? Ahora lo busqué una vez en griego y mi propio pastor usó la misma analogía. Espero que haya leído mis cosas. No sé si lo hizo o no, pero usó la misma palabra que yo, proclamador. Y me gusta eso. Esa es realmente la mejor palabra en griego que predicador. ¿Cómo oirán sin un proclamador? Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que proclamar el Evangelio, ¿ves? No necesariamente tenemos que predicar. ¿Sabes? A menudo nos hemos convertido en víctimas de la tradición. Tenemos la idea de que predicar es, ya sabes, emocionarse mucho y hacer mucho ruido y gritar y todo eso. No, eso no es necesariamente así. Proclamamos palabra de Dios, ¿verdad? Verso 15. ¿Y cómo proclamarán? A menos que sean enviados. Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que proclaman el evangelio de paz y traen buenas nuevas de cosas buenas. Ahora, tienes el proceso ahí. Dios tuvo que revelar el evangelio, ¿no es así? Y sabemos que lo hizo a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para ponerlo por escrito, de modo que podamos tenerlo justo frente a nosotros. Está bien, pero en general, la mayoría de las personas necesitan que alguien les explique las escrituras. Ahora, no digo que sea obligatorio, pero generalmente alguien tiene que explicar las escrituras a un incrédulo y llevarlo al lugar donde pueda creerlo y entenderlo.
Y de eso es de lo que está hablando aquí. Como pueden oír, a menos que Dios providencialmente envíe a alguien para proclamarlo. Ahora, supongo que de eso estábamos hablando en el tiempo de descanso. ¿Se necesita la providencia de Dios? Sí, absolutamente lo necesita. De hecho, cariño, puedes encontrar Hechos 16. Regresemos y miremos ese versículo. Es uno de mis versículos favoritos cuando se trata de toda esta idea. Llevar a las personas perdidas a un conocimiento de la salvación. Esto no es algo que tomemos a la ligera. Esto es algo que creo que requiere el poder de Dios. Se necesita la obra del Espíritu Santo. Y sin eso ninguno de nosotros puede llegar a hacer nada. Mi enseñanza no vale nada. Si el Espíritu Santo no está detrás de ella, y así aquí está toda la idea. Hechos 16 y bajando al versículo 14. Y para mí este es el ejemplo perfecto de lo que tenemos que ver que suceda en lo que sea que estemos diciendo, ya sea tú o ya sea yo, ya sea alguien más. Y una cierta mujer, versículo 14, Pablo está por supuesto en el norte de Grecia, fuera de la ciudad de Filipos. Y dice, una cierta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Así que ella era religiosa, probablemente era judía, nos escuchó. Lucas, por supuesto, está escribiendo, ¿de quién es el corazón? Ahora mira esto, ¿de quién es el corazón? ¿Quién abrió? El Señor lo hizo. Pablo no lo hizo. Pablo no lo hizo. El Señor le abrió el corazón. ¿Y qué pasó? Ella asistió o escuchó y comprendió las cosas que se decían de Pablo. Ahora, en este versículo en particular, ¿quién es el proclamador? Bueno, Pablo simplemente está hablando por el Evangelio. Pero antes de que esta mujer judía en Filipos pudiera comprenderlo, ¿quién tuvo que abrir su corazón? El Señor lo hace en la persona, por supuesto, ahora del Espíritu Santo. Y eso nunca ha cambiado. Cada persona que llega a un conocimiento salvador del Evangelio tiene que tener su entendimiento abierto por una obra del Espíritu Santo, lo cual, por supuesto, está ahí para todos. Nadie puede decir jamás, bueno, el Espíritu Santo nunca se me acercó. Oh, sí, lo hace. El Espíritu Santo es omnipresente. Él está en todas partes. Él no se pierde ni una sola alma, ni una... Nadie puede decir jamás, bueno, nunca fui abordado por el Espíritu Santo. Oh, sí, lo son. De hecho, me viene a la mente otro versículo. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y creo que esto de nuevo es solo por la omnipresencia del Espíritu Santo. De lo contrario, este versículo sería totalmente griego para mí. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Se está refiriendo a Cristo y su ministerio terrenal, por supuesto. Y Juan escribe, esa era la verdadera luz, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Eso es lo que dice la luz de Cristo, alumbra a todo hombre que viene al mundo. Bueno, como a través de la obra omnipresente del Espíritu Santo, nadie, de hecho, en tu camino de regreso a Efesios para en Romanos capítulo 1, nadie se presentará ante el gran trono blanco y solo las personas perdidas estarán allí. Recuerda, nadie se presentará ante el gran trono blanco y dirá, nunca tuve una oportunidad, nunca, porque la Biblia dice que no lo harán. ¿Está bien? Romanos capítulo 1. Empecemos en el versículo 19. Romanos 1, versículo 19. Porque lo que se puede conocer de Dios se manifiesta en ellos, pues Dios se lo ha mostrado. Pasado está hecho, así como Juan 1, 1 o 1, 9, que Él es la luz
que alumbra a todo hombre que viene al mundo. ¿Está bien? Pablo dice básicamente lo mismo, porque Dios se lo ha mostrado. Ahora el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, entendidas por las cosas que son hechas, incluso su poder eterno y deidad. Ahí está esa palabra de nuevo. Así que ellos, toda la raza humana, son ¿qué? Sin excusa. Nadie podrá decirle a Dios, pero nunca tuve una oportunidad. Y no sé la base de eso. De hecho, tengo otro. Tito, sigue adelante, pasa Efesios por ahora y regresa hasta Tito. Ahora, eso está en las T, ¿recuerdas? Los tesalonicenses y los timoteos. Y luego Tito. Capítulo 2. Versículo 11. Ahora, algunos de estos versículos son simplemente asombrosos. Sé que lo son, pero las Escrituras no mienten. Y así tenemos que creerlo. Tito, capítulo 2, bajando al versículo 11. Estoy uniendo todo esto. Juan, no 9. No, Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Pablo dice que el poder de Dios se manifiesta en ellos para que estén sin excusa. Y ahora mira lo que Pablo dice aquí. Pero la gracia de Dios que trae salvación ¿ves? En pasado ha aparecido. ¿A cuántos? Todos los hombres. Todos los hombres. Y no me preguntes cómo es. Miro a la gente en las junglas de América del Sur, a quienes sentimos que nunca han oído el Evangelio, y luego, a la luz de estos versículos, son responsables. Sí, lo son. Van a presentarse ante el gran trono blanco, tan perdidos como se puede estar, y sin una sola palabra de excusa. Y aún así, Dios va a ser absolutamente justo y equitativo en su juicio, y Él va a poder decir que podrías haber sabido. Podrías haber sabido. Y la única razón por la que no sabían es que no eligieron ver. Es una de esas cosas de la Escritura que es difícil de comprender. Y yo soy el primero en admitirlo. Está bien, volvamos a Efesios 1. Vaya, tenemos mucho de qué hablar en este versículo, ¿verdad? Así que en quien también confiaron o pusieron su fe después de haber oído la palabra de verdad. Ahora ni siquiera terminé lo que quería en Romanos, ¿verdad? Pero creo que captaste la idea cómo pueden proclamar la palabra a menos que el Espíritu los envíe. Está bien, ahora volvemos a Efesios 1. Entonces, así que después de estos creyentes en Éfeso, o como Pablo nos escribe hoy, confiamos en Cristo después de escuchar la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. ¿Ves? El Evangelio. Ahora, muchas personas todavía están confundidas acerca del Evangelio. De hecho, es asombroso. Están justo aquí en el cinturón bíblico. He tenido innumerables. Jerry está justo aquí. Él los ha escuchado en una de mis clases, donde pueden decirme que nunca han oído este Evangelio antes. Otra pareja allá atrás. Y lo dirán una y otra vez. Nunca he oído esto antes. Y han estado en la iglesia toda su vida. Bueno, ¿cuál es el Evangelio que nunca han oído? 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y les digo a las personas por teléfono constantemente, solo lean 1 Corintios 15, los primeros 4 versículos. Si puedes creer eso, ¿lo tienes hecho? Quiero decir, eso es todo. Es así de simple. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Sé que lo he dicho en el programa antes. Probablemente no hay un lugar más simple donde se presente el Evangelio que en estos 4 versículos. Es tan simple que un niño lo entiende. Esto es tan simple que un niño puede entenderlo. Y sin embargo, es todo lo que necesitas. Además, hermanos, versículo 1. Os declaro el Evangelio, no un Evangelio, el Evangelio, el cual os he predicado, y el cual también habéis recibido, y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, o como dije hace un momento, fuimos hechos justos, ¿verdad? Estando con Dios.
Sí, condicional. Por supuesto, mantén en tu memoria lo que os he predicado para que no hayáis creído en vano. En otras palabras, siempre lo digo de esta manera, tienes que saber en qué crees, ¿no? Tienes que entender en qué crees, que sí, Cristo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, que lo llamó todo a la existencia, fue a la cruz, derramó su sangre, pagó el precio de la redención, resucitó de entre los muertos. Creemos eso, ¿verdad? Versículo 3, porque Pablo dice, os entregué. Ante todo, lo que también recibí. ¿Cómo es eso? Cristo murió por nuestros pecados, según en las Escrituras, ves, todo estaba en ese consejo predeterminado del que leemos en Hechos capítulo 2. Está bien, así que murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ahora eso es el Evangelio. Mira, por eso en Romanos 10, 9 y 10 dice, porque con el corazón el hombre cree para salvación y porque por fe. Ahora, espera un momento, veamos eso. No quiero citarlo mal. Romanos 10, 9. No quiero citarlo mal. Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús, mira, y crees en tu corazón, creerás que Cristo fue o que Dios lo resucitó de entre los muertos. Mira eso, déjame leerlo de nuevo, puede que lo haya confundido. Eso, si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué es eso? Ese es el Evangelio, ¿ves? Que si crees con todo tu corazón que Cristo murió y resucitó, serás salvo. Y luego la razón es que con el corazón creemos. Está bien, tengamos otro. En esa misma luz que Pablo siempre menciona, esta muerte, sepultura y resurrección de Cristo, muerte Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primero eso es, oh Dios mío, solo nos queda un minuto. No vamos a terminar eso. Versículo, estamos, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Verso 13, todos lo tienen primero. Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando en el verso 13, donde él escribe, pero no quiero que sean ignorantes, hermanos, acerca de aquellos que están dormidos o que han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. En otras palabras, si tenemos un ser querido que ha fallecido y era creyente, no tenemos que preocuparnos. ¿Los vamos a ver de nuevo? Y aquí está la razón. Verso 14, porque nosotros nos arrepentimos y somos bautizados. No, no dice eso. Dice, porque sí, creemos que Jesús murió y resucitó. Entonces así también los que duermen en Jesús, Dios los traerá con él. Entonces, ¿qué decimos? Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74652. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.
Hola, bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas durante más de 20 años